Estimados estudiantes, ¿me confirman, por favor, si me escuchan bien? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos, chicos. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos venido trabajando semanas anteriores, ¿sí? A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué tema hemos desarrollado, qué tema hemos visto? Profesora, buenas noches. Buenas noches. La comunicación y la sílaba, profesora. Ya hemos visto lo que es la sílaba, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho respecto a la sílaba? ¿Qué hemos dicho respecto a la sílaba, chicos? ¿Qué es una sílaba para usted? Es un conjunto de vocales y consonantes. Ya, es un conjunto separadas, ¿verdad? Así es, profesora. Muy bien. ¿Qué tipos de sílabas tenemos? ¿Cómo se clasifican las sílabas? ¿Según qué? Clasifican por el acento. Ya, uno por el acento. ¿Cuántos tipos de sílaba tenemos según el acento? Dos tipos de sílaba, tónica y atónica. Tónica y átono. Muy bien. Ahora, ¿será la única clasificación de sílaba que nosotros tenemos? ¿Será la única clasificación, chicos? Sí, profesora. También por el número de sílabas. Por la cantidad de sílabas. ¿Cuántos tipos de sílaba tenemos según la cantidad? 4. 4. ¿Cuáles son? Monosílaba, bisílaba, trisílaba y polisílaba. ¿Existirá cuatrisílaba? No. A ver, cuando la palabra tiene una sola sílaba, ¿cómo se le denomina? Monosílaba. Monosílaba. Si tiene dos, Bisílaba. Trisíbalo. si tiene dos trisílabas, ¿De qué? Monosilábica. no, ¿No tiene de aquí? bisílaba, sí. Tiene De la dos Carmen. sílabas. La única que Monosílaba viene es monosílaba. la No, Carla, o si no la señora de allá de... Ah, la del sílaba, frente. La señora del sí. frente. Trisílaba, Tenemos la que tiene 3 sílabas. bisílabas si tienen dos sílabas. Si tiene tres, tenemos Trisílaba. 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 Y de 2 a más sílabas, polisílabas. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Si tiene tres Sí, sílabas, profesora. si tiene tres, Trisilábica.
¿Demás? ¿Cierto? A partir de 2 sílabas a más es polisílaba. Polisílaba. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Ya, tiene profesora. una estructura también. ¿Cuál es esa estructura de la sílaba? ¿Cuál es la estructura de una sílaba? La cabeza, cima y coda. Ya, muy bien, esa es su estructura. ¿Y el análisis que se hace es por palabra o por sílaba? Por sílaba, bro. Por sílaba, Miss. Por sílaba, ¿cierto? ¿Cómo decimos que qué palabra cumple la función, o qué letra cumple la función de ser cabeza? La consonante. La consonante que se ubica antes del núcleo. La consonante que va al inicio. ¿Cuándo es cima? Una vocal, bro. Sí. Cuando Una comienza con vocal. ¿Solamente cuando comience con vocal? no. ¿O siempre es Es una la vocal? vocal. Siempre la Vocal. vocal. Siempre es una vocal, bro. Siempre es Siempre una es una vocal, Miss. vocal. ¿Ya? Siempre es una voz, es Vocal. una vocal. ¿Ya? ¿Y cuándo es coda? Es la consonante Cuando que se tiene ubica dos después del núcleo. consonantes, Es la consonante que va después del núcleo. núcleo. Después del núcleo. ¿Ya? O después de la. Después de la cima. ¿Cierto? Muy El bien. bebé, ¿Ya? el bebé habla. Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, la estructura de la sílaba es fundamental que nosotros lo podamos diferenciar para poder hacer el análisis de cada una de las sílabas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, podrá haber, ¿y cuál de los 3 elementos son opcionales? ¿Cuál de los 3 elementos de la estructura son opcionales? Profesora, no veo la pantalla, disculpe. ¿No ve nadie la pantalla, chicos? Solo dice razonamiento verbal, es lo único. Ya, por eso estamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. Todavía no les comparto todo el día de hoy. Disculpe, profesora, no escucho bien. No se puede escuchar por transferencia de señal nada más. Ahí. Ya, si tienen dificultades, salgan y vuelvan a ingresar, ¿sí? Y chicos, para que se mejore la red, quizás es por la red, yo también tengo algunos inconvenientes con ellos, ¿sí? Así que si los que me escuchan, la mayoría entrecortado, me lo hacen saber por el chat y así yo poder también realizar lo mismo, ¿ya? Muy bien, chicos. Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces seguimos. Les decía, de los 3 elementos que tenemos, ¿cuál cumple la función de ser? ¿Cuál de los 3 elementos cumplen la función de ser opcional? Cabeza y coda. Cabeza, la cima y la coda. ¿La cima y la coda será? No, es cabeza y coda. Cabeza y coda. ¿Y por qué digamos que son Mis opcionales? cabeza y coda. Mis cabeza y coda. Ya, cabeza y coda. ¿Por qué diremos que son opcionales? ¿Por qué diremos que son opcionales?
porque cabeza se ubica antes del núcleo y cola porque se ubica después del núcleo. ¿Por qué cabeza y codo serán opcionales, chicos? Porque se Porque ubican... puede estar formada por dos o más letras. Por dos letras. No, cabeza y codo es una sola letra, chicos. Lo que se diferencia es su ubicación. Pero ¿por qué diremos que son opcionales? Porque se ubican antes y después. Esa no es la razón. Porque pueden ser simples o compuestas. No, la cima también puede ser simple y compuesta. Pero hay una razón por la cual ambos elementos son opcionales. ¿Por qué? Porque para yo formar una sílaba, no siempre es necesario ¿qué cosa? Que tenga una Consonante. Consonante, Miss. consonante, ¿ya? No siempre es necesario que tenga una consonante, ¿cierto? Mientras que una vocal sí debe de ser siempre. Por ejemplo, una vocal por sí sola puede cumplir la función de ser sílaba o no. Sí. Una vocal sola sí puede cumplir la función de ser cima, ¿cierto? O mejor dicho, la función de ser una sílaba. Mientras que yo puedo decir que una consonante por sí sola cumplirá la función de ser sílaba, No, profesora. no puede ser. Entonces, por eso No, son Miss. opcionales. Miss. ¿Ya? Por eso son opcionales. ¿Por qué? Porque no siempre una consonante vaya a aparecer en una sílaba. Pero la cima sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque no hay cima sin vocal. O mejor dicho, no hay una sílaba sin una vocal. ¿Ya? Es la razón. ¿Ya? ¿Queda alguna duda al respecto? Disculpe, profesora, ¿por qué no sale su pantalla? A ver, ¿recién te has conectado? Hace rato ya profesora. Ya, hace un momento me consultaron y les dije que estábamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada y que recién les voy a proyectar lo que es el tema del día de hoy. Pero sí les estoy proyectando lo que es la portada. Ya, a ver, Ya profesora. Okay. Josefina, ya no te preocupes. Muy bien, ya, muy bien. Excelente. Muy bien, entonces dicho ello, veo que sí se recuerdan y han interpretado lo que hemos trabajado en la clase pasada, ¿ya? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es referente a una rama del área de comunicación, que es el curso de razonamiento verbal. Como su mismo nombre nos lo indica, para el desarrollo de esta área, de esta rama de la comunicación, ¿sí? Lo que debemos de hacer es nosotros razonar. Si bien es cierto, por ejemplo, en el área de comunicación, vemos diversas actividades que nosotros debemos de desarrollar, ¿sí? Teniendo como base teorías, ¿cierto? Análisis referente a varios autores. En el área de razonamiento verbal, si bien es cierto, es que vamos a tener en cuenta también dichas acciones, ¿sí? Vamos a tener como base teoría, pero es una teoría muy básica, no se profundiza demasiado, ¿sí? Y lo que sí va a ser diferente va a ser la forma de desarrollo de ejercicio. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollar vamos a mostrar habilidades que nosotros vamos a poseer, ¿no? Y de acuerdo a esas habilidades que tengamos, vamos a desarrollar esta actividad, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de los homónimos. A ver, con sus propias palabras quisiera que me digan qué entienden por el término homónimos.
homo. ¿De qué creen o de qué creen que trataremos? Con sus propias palabras, ¿ah? No quiero que me busquen en el internet, sino que me manifiesten ustedes, ¿sí? ¿Qué es o qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo la palabra homónimos? ¿A qué creen que nos vamos a referir? ¿O de qué tratará? Palabras comunes son las cosas o objetos que existen, que no tienen nombre propio, o que Ya, no se escriben con nombre propio. ya, puede ser. ¿Qué más? ¿De qué más tratará? ¿Hace referencia a objetos? Ya, puede estar relacionado con ello. Pero ¿qué más? A ver. A ver, ¿a quién llamamos? A ver, Gladys. Está relacionado con objetos, animales y cosas. Ya, lo mismo que dijo tu compañero, muy bien. Puede ser, sí, se va a relacionar con ello, pero específicamente, ¿a qué nos referiremos? La homonimia. Si ustedes me dicen, por ejemplo, referido a los objetos, a los lugares, animales, ya puede ser, sí, pero ahí, por ejemplo, si tú me dices ello, nos vamos a estar refiriendo al sustantivo. Son palabras comunes, profe, como por ejemplo, niños es una palabra común. Ya. A ver, vamos a Algo que ver. se escribe y se pronuncia igual. Muy bien, se están acercando, muy bien. Excelente. A ver, Miss, es una comparten la persona misma que pronunciación, ya en la pronunciación, la en la misma pronunciación, escritura. pero se escriben de manera diferente y tienen el Muy mismo bien, significado o el mismo destino. ya, muy bien, pero esa definición va a pertenecer a un tipo de palabra homónima, ¿ya? Solamente a un tipo, ¿sí? Llamamos, a ver, para aclarar, ¿sí? Los diferentes términos. A ver, los homónimas son dos o más palabras que se van a escribir o pronunciar igual, pero que van a tener significado diferente. Esa es la forma o la definición general de las palabras homónimas. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo vaca. ¿Qué diferencia encuentran en esos dos términos? Que las dos se pronuncian igual, pero se escriben distinto. Ya, solamente se pronuncian igual, pero se escriben diferente. ¿Qué más? ¿Cuál es otra característica? Son diferentes objetos. Tienen diferentes significados. La vaca no es un objeto, ¿eh? Disculpe. Claro, Tienen diferentes diferentes formas y significados. colores. Exacto, ¿ya? Las palabras vaca con V, con B, la vaca va a tener diferencias, ¿cierto? Uno en su escritura, otro en su significado, pero suenan igual, ¿no? Por ejemplo, vaca con V, ¿a qué haremos referencia? ¿A qué haremos A referencia? un animal. A un animal. ¿Y vaca con B? ¿Vaca con B? Según la figura, profe, a un coche. A un ¿A objeto. un coche será? No, cuando hablamos de vaca con B, vamos a referirnos a la parte superior de los autos, esa parrilla que tiene donde tú llevas las maletas. Sí te ubicas, ¿verdad? ¿Ya? Sí, A eso se le denomina vaca, ¿ya? A esa parrilla donde tú colocas los objetos, las maletas, eso es una vaca, ¿ya? Ahora, tengo bota, igual, tiene diferente escritura,
sonido diferente, pero también significado diferente. Por ejemplo, vota con V, ¿qué significará? Cuando De vas votar, de a votar, votaciones. La acción de votar. ¿Y vota con B? De ponerse. De una ponerse como un bota de zapato. Sí, como un un zapato. Sí. calzado. Del Ajá. objeto, ¿sí? Del objeto. ¿Sí? Ahora tengo cierra con S y cierra con C. Cierra con S, ¿a qué haremos referencia? Región. A la región. Y cierra con C. A cerrar una puerta. A la acción de cerrar. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora tengo hierba con B y hierba con V. Hierba de planta verde y hierba de hervir en De la agua. acción, exacto. ¿Ya? Uno es referente a la planta y otro es referente a la acción. ¿Cierto? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda? No, mis. No, profesora, hasta ahí está bien. No, profesora. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de los homónimos, vamos a hablar de dos tipos. Tengo palabras homónimas que son homógrafas y palabras homónimas que van a ser homófonas. ¿Ya? Cuando yo voy a decir que voy a tener una palabra homógrafa, o cuando digo que una palabra homónima es homógrafa, cuando van a ser aquellas palabras que se van a escribir y van a sonar igual, pero tienen significado diferente. Ahí tenemos el término vaca. Entonces, vaca, ¿qué tipo de palabra es? ¿Qué tipo de homónimo será? ¿Qué tipo de palabra es? No lo entendí, profe, ¿puede explicar de nuevo? A ver, les vuelvo a explicar. Tengo, dice, dos tipos de palabras que son homónimas. Las homógrafas y las homófonas. Cuando digo yo que son homógrafas, voy a decir que una palabra es homógrafa, aquellas palabras que se van a escribir y van a sonar igual, pero van a tener significado diferente. Por ejemplo, dice, este libro vale 500 soles. Tengo un vale de descuento. Ahora, ¿cuál es la palabra que se repite en ambas oraciones? Vale. Vale. Vale, ¿cierto? Vale. La palabra que se Vale. repite va a ser vale. Ahora, Vale. muy bien, pero en la primera oración, el término vale, ¿qué significará? De costo, de valer. De valer. Valor, ¿cierto? Del precio. Y en el segundo, De un Precio. cupo, de un vale de descuento. exacto, de un De un cupón, cupo, ¿cierto? de De un un cupón, descuento. de un ticket que se nos da, ¿cierto? Al realizar una compra. Una compra. ¿Sí? Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿tiene significado diferente? Sí, son los significados diferentes y la misma Sí, palabra. pero es un mismo término. Entonces, el significado va a variar según qué? Según mi contexto, según mi oración. ¿Ya? Va a variar. Entonces, eso es una palabra homógrafa, aquella que se escribe igual, suena igual, pero tiene significado diferente. Luego tengo las homófonas. Cuando digo que una palabra es homófona, son aquellas palabras que se van a pronunciar igual, pero su escritura y significado va a ser diferente. Por ejemplo, tuvo un accidente y es un tubo de plomo. ¿Qué palabra se repite? Tuvo. Tubo, profe.
La primera oración, tuvo es con V, ¿qué significará? Detener. De la acción de Que tuvo tener, un accidente. ¿cierto? La acción de tener. Ahora, en la segunda, ¿a qué nos referimos? A un tubo de agua que es de plomo. Al objeto. Ajá, un Un objeto. objeto, María. ¿Cierto? Un objeto, profesor. Exacto. ¿Cierto? Entonces, les decía hace un momento, entonces la palabra vaca, que les he dado hace un momento como ejemplo, ¿qué tipo de homónimo será? ¿Homógrafa o homófona? Homógrafa. Homófona. Homógrafa va a ser Homófona porque es se Homófona. pronuncia igual, pero tiene diferente escritura. Exacto. ¿Ya? Es homófona, ¿por qué? Porque tiene diferente escritura, pero suena igual y también significado diferente. ¿Cuándo sería homógrafa? ¿Cuándo sería homógrafa? Cuando se escribe igual, suena igual y significado diferente. Ahí sería homógrafa, ¿ya? Pero se escribe diferente, tiene significado diferente, pero solamente se pronuncia ahí igual. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Sí, Miss. Vamos a ver. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra pino. ¿Qué tipo de palabra será? ¿Homófona u homógrafa? ¿Homófona o homógrafa? ¿Qué será, chicos? ¿Homógrafa u homófona? Homófonas, Miss. Homófona. ¿Qué sería homófona? ¿Cuál es la teoría de la palabra homófona? ¿Cuándo decimos que una palabra es homófona? Cuando son diferentes. ¿Cuándo son diferentes? ¿En qué sentido? Esa es homógrafa. A ver, vino. Por Tiene su significado diferente. tiene escritura igual, pero significado es diferente. ¿Eso es una homógrafa, una homófona? No, ¿verdad? ¿Qué sería? Es una palabra homógrafa. 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 ¿Por qué? Porque se escribe igual, suena igual, pero el significado es diferente. ¿Ya? Tiene significado diferente. Entonces, por ejemplo, vino, uno se va a significar bebida alcohólica y el otro del verbo venir, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, María vino de visita a mi casa. Entonces, ahí la palabra vino, ¿qué significado tendrá? De venir. Del verbo venir. Y si yo digo, Del María verbo tomó venir. mucho vino, De la bebida. De la bebida. de la bebida. ¿Ya? De la bebida. De la bebida. Entonces, es dependiendo nuestro contexto. ¿Ya? Es dependiendo el contexto al cual nosotros nos vayamos a referir. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, tengo el siguiente. Viste del verbo ver y viste del verbo vestir. Por ejemplo, cuando yo te digo, ¿viste mi chaleco? Ahí, ¿a qué me refiero? De ver. Ver. Vestir.
¿Viste mi chaleco? Ahí me estoy refiriendo al verbo ver, si visualizas, ¿cierto? Si yo te digo, aquel viste muy bonito. De su ropa. Sí, ese es de vestir, mis. Exacto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay diferencia o no? En la escritura no, pero en la interpretación sí. Según la interpretación hay diferencia, profesora. Muy bien, chicos. ¿Ya? ¿Sí? Ahora tengo invertir, dos diferencias, de emplear el dinero y de cambiar de lugar o de posición. Por ejemplo, Juan invierte su dinero en el banco. Trabaja su dinero en el banco. Trabaja, ¿cierto? Invierte. Muy bien. ¿Ya? Y siguiente. Cuando decimos, ayúdame a invertir la cama con el ropero. A mover las cosas. A cambiar de luz. O cuando yo digo, ¿no? María invirtió la mesa con el ropero o el escritorio con el ropero. ¿Ahí qué significará? Que cambió de luz. Claro, el lugar. Cambio de lugar. Entonces, todas estas palabras, ¿qué tipo de palabras son? ¿Homógrafas o homófonas? ¿Homógrafa? Homógrafa. Todas son Homógrafa. homógrafas. ¿Ya? Homógrafa. Todas son homógrafas. ¿Sí? Muy bien. Ya, eso hay que tenerlo bien. Profesora, como la palabra río también, de reír y río, pues, de agua. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a conocer más palabras referentes. Ahí, por ejemplo, tengo aro, por ejemplo. Cuando yo digo al barril le falta un aro, ¿a qué me estoy refiriendo ahí? Ahí, ¿a qué me refiero? Cuando digo al barril le falta un aro. A la parte donde va la llanta. No, barril le falta un aro. Cuando yo digo al barril le falta un aro, ¿a qué me refiero? Barril le falta un aro. ¿A qué me refiero? ¿Que le falta un objeto al barril? ¿Que le falta un objeto? No. ¿Han visto que todo barril qué debe de tener para que sea un barril? Del Chavo, ¿qué tiene? Un barril. Ya, ese barril, ¿para qué se mete? ¿Qué tiene que tener? A ver. Un aro. Debe de tener un agujero, pues el aro. ¿Cierto? Si no, ¿por dónde ingresa? ¿Ya? Entonces, ese es el aro del barril, ¿ya? Pero si yo digo, hoy sí aro la tierra, dijo el campesino, ¿a qué me refiero ahí? Una acción de Para arar, hacer un hoyo en la a tierra. trabajarla.
A trabajar la tierra. Trabajar la Exacto. tierra. ¿Ya? Y si yo digo bota la pelota, Arroja la pelota, es como que arroja De bota, botar. de tirar la pelota. arrojar la pelota. La pelota. De arrojar, de tirar. ¿Y qué yo digo? Quedó arreglada la bota. El calzado del militar. Calzado, ¿sí? ¿Ya? El calzado, a eso se refiere. ¿Sí? Ahora, Toluca está cerca de México. Ahí, ¿a qué me refiero con cerca? De que está cercano, a A poca la distancia. distancia. De lo que está la distancia, se refiere a distancia. La distancia. Exacto, a la distancia. ¿Ya? Si yo digo mi huerta tiene una cerca, Eso es algo De que una está reja, de una división. Que ponen. Pared. muy bien, exacto. Esas palabras, ¿qué tipo de palabras son? ¿Homógrafas o homófonas? Homógrafas. Homógrafas, mis. ¿Ya? Siguen siendo homógrafas. Ahora, vamos a ver algunas palabras homófonas, pero que son compuestas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son dos términos. Por ejemplo, tengo haber con H y con B, ¿sí? Y haber de forma separada, sin H y con U. Entonces, si yo digo, por ejemplo, puede haber salido de casa, ¿a qué me refiero? la acción de salir, mis. A la acción, ¿cierto? ¿No? De que hubo, del verbo haber, ¿cierto? Ahora, pero si yo digo, me gustaría haber ido contigo, ahí también, ¿qué significa? Esa es la acción de ver, algo de visualizar. No, ahí también nos seguimos refiriendo, ¿sí? Del suceso, del verbo. Pero si yo digo, voy a ver a mi prima allá en Lima, ¿a qué me refiero? Ir de visita. Ya, pero el haber, ¿qué significa? De visita, mis. El haber ahí significa ir de visita. Ver. Algo de ver, mis. De visualizar, de observar. ¿Ya? Ahora, ¿esas qué serán? Serán homófonas. Por ejemplo, tengo vaca del coche y vaca que hace referencia al animal. Ahora tengo varón también. Varón con B, ¿a qué me refiero? Digo, por ejemplo, aquel hijo del rey obtuvo el cargo de varón. ¿A qué me refiero? ¿A un título? Al título aristócrata que posee un miembro de la realeza. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero si yo digo que él es varón. ¿De género? Al género. ¿Cierto? Al género. Muy bien. Luego tengo bello. Por ejemplo, aquel chico es muy bello. Bello de bello. Bello de bello. Bello de sustantivo. Belleza. De hermoso. Pura de una persona. Mejor dicho que es un adjetivo. Y por ejemplo, yo digo, ¿no? A los niños en la pubertad les sale mucho bello. ¿Ahí a qué me refiero? Al sustantivo del pelo. Al pelo, exacto. ¿Ya? Y tubo que hemos visto, ¿no? Si yo te digo, María compró un tubo para el agua, para conectar agua, ¿a qué me refiero? A un objeto. Al objeto, ¿cierto? Y tuvo con V, cuando yo digo, por ejemplo, María tuvo que comprar, ¿cierto?
muchos dulces para el cumpleaños de su hija. Del verbo Obtener. verbo tener. Tener. ¿Ya? Del verbo tener. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente a lo que acabamos de hablar? No, profesora. Muy bien. Todo Si no hay bien. dudas, no hay consultas, vamos a desarrollar esta actividad, ¿sí? Poniendo en práctica lo que ya hemos trabajado. Solamente la 1 y la 2, ¿sí? Profesora, agrande un poquito su pantalla más. Miss, ¿está ahí? Por favor, quisiera saber si es mi internet o ese es su internet de la docente. Creo que es el internet de la Parece que fue docente. su internet de la profesora. Ah, ya, disculpe, muchas gracias por la información. Sí, parece que es su internet de ella. Los Chicos, que van ¿escuchan ustedes? terminando. Los que van terminando, por favor, van levantando su mano para que puedan participar y con ellos trabaje. De paso, registro asistencia. Tengo 2 que han levantado la mano y de acuerdo a lo que van levantando, van a ir respondiendo cada una de las preguntas. Y en total serían 5. Ya necesito 5 que levanten la mano y con ellos empiezo.
Disculpe, buenas noches, profesor. Ahorita lo voy a resolver, sino que estaba haciendo dormir a mi bebito. No te preocupes. A ver, falta uno para poder iniciar. Disculpe, ¿en el cuaderno? Claro, en el cuaderno o en el celular, no hay problema. Eso es modo de práctica de la clase que han prestado atención. Ya, a ver. A medida que voy avanzando, me imagino que van a ir levantando. Si no, con los que han levantado nada más y con ellos trabajo. Sí, de paso registro su asistencia. A ver, empezamos con Percy Rojas. A ver, Percy, tenemos dos palabras. A ver, dime tu oración. ¿Qué oración has elaborado con esa palabra? Percy, ¿puedes activar tu audio, por favor? Percy. Bueno, Percy me parece que tiene dificultad. Chicos, por favor, al momento que yo les llame, activen su audio. Ya, a ver, Deiser. Buenas noches, profe. Ya es mi oración la primera. El muelle es re lindo. Y el otro, estoy caminando en el muelle. El muelle está re lindo y estoy caminando por el muelle. En la primera oración, ¿qué significado le das a tu palabra muelle? El muelle es de una moto o de un carro. Ya. Pero si tú dices, por ejemplo, el muelle está re lindo, ahí tu interpretación varía. Si tú le dices a alguien ello, puede relacionarlo mucho con el muelle que es referente a la playa, más Claro, no con el repuesto de la moto. sí, Y lo que iba a ponerlo era el muelle de la moto está re lindo. Esa era la interpretación, ahí pero. sí, exacto, ahí sí sería, ¿ya? Tu contexto tiene que variar, pero muy bien, excelente. A ver, Deiser Estela González, ¿verdad? Sí, profesora. A ver, un ratito. Pero ustedes son primer año, ¿no? Ya está. Muy bien. Andrea Orga. Andrea. El segundo de hay que devolver el libro con H. Con H. Hay del verbo a ver, ¿cierto? Muy bien, excelente. ¿Cuál es tu apellido completo, Andrea? Andrea. Mis disculpas, que mis bebitos están haciendo bulla. Orga Ramos. Orga Ramos, ya. Vamos, Andrea. Muy bien, excelente. Santa Lucía. En la segunda, se me han olvidado las llaves. ¿Cuál debería ser? ¿Con H sin H? Buenas noches, profesora. Con H. Con H. No. Yo digo, ay, ¿se me olvidó las llaves? Sin H. Allí, profesora, allí se me olvidaron las llaves.
No, ahí no, ahí no. A ver, a ver, a ver. Cuando ustedes me dicen ahí, es este de acá. Ahí. Este de acá. A, I. Ese de ahí. ¿Sí? Ese es. Pero acá no es eso. Es hay. ¿Cuál será? A ver, María, ayúdale a tu compañera. Las hay, las sin H. Sin H, porque hace referencia a una emoción. ¡Ay! Se me olvidó las llaves, ¿cierto? A una expresión. ¿Ya? Muy bien. A ver, siguiente. Josefina Carlos Basilio. En la tercera, en el suelo, una goma de borrar. Con H, profesora. Ay, con H. Con H. Muy bien. Bremilda. Sin H, Miss. La última. Ay, nunca puedo estar tranquilo. Muy bien. Ay, sin H, Excelente. Miss. Sin H. Muy bien. Excelente, Bremilda. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quizás no me hayan entendido sobre los homónimos? ¿O todo claro? Para mí está todo claro, profesor. Sí, profesora, todo claro. Todo claro. Muy Sí, bien. profesora, yo entendí también. Muy bien, chicos. Entonces, Todo recuerden, claro. las palabras homónimas van a ser aquellas palabras que se van a escribir o pronunciar igual, pero que van a tener significado diferente. Existen dos tipos, homógrafas y homófonas. Homógrafas, palabras que se escriben y suenan igual, pero tienen significado diferente. Homófonas, palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado diferente. Hay que tener bien en claro ello al momento de desarrollar nuestros ejercicios, porque podemos caer en equivocaciones al momento de desarrollarlas, ¿ya? Entonces, si yo me confundo en el uso de las palabras, ¿cambia o no el sentido de mi oración? Sí, profesora, cambia. Sí, Miss, sí cambia. Sí, cambia, profesora. Cambia, ¿ya? Sí cambia completamente. Hasta luego. Chicos, muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.